Estimado doctor, reciba mis más cordiales saludos. En esta oportunidad voy a exponer el tema las competencias laborales. Mi nombre es Luis Eric Torrejón. Soy participante del doctorado en Ciencias de la Educación e Investigación de la Universidad Pública de El Alto. Para comenzar a explicar lo que es una competencia laboral, debo hacer notar que el estudio de, de las competencias es una temática amplia. ¿Ya? La competencia es un término polisémico, pero acá nos estamos refiriendo específicamente a lo que es la competencia laboral, ¿no? La esencia de las competencias. En, esta, en lo que corresponde a la competencia laboral, eh, tiene su origen en los trabajos de psicología industrial norteamericana de los años 1960 a 1970. ¿Ya? Cuando estamos hablando acerca de competencia laboral, cuando nos referimos a una competencia que se encuentra vinculada a la actuación exitosa en un puesto de trabajo. ¿Ya? Acá no nos referimos a la probabilidad de éxito de una determinada función específica de un cargo. No, acá tenemos la certeza de que el profesional va a cumplir, ¿no? Va a realizar esa función. Entonces, acá estamos ante este contexto, ¿ya? Para comenzar, vamos a realizar lo que es una clasificación de las competencias. En esta oportunidad nos vamos a apoyar en Spencer y Spencer, quienes realizan una clasificación de las competencias genéricas. Las clasifican en 6 grupos. Las competencias de desempeño y operativas que hacen referencia a la orientación, al logro, la preocupación por el orden. También nos dicen, nos hablan acerca de las competencias de ayuda y de servicio que hacen referencia a lo que a lo que es la empatía, ¿no es cierto? Al entendimiento interpersonal, ¿no es cierto? Y también lo que es la orientación al cliente, que es atención al cliente. También tenemos el grupo de competencias de influencia, que hacen referencia a la influencia e impacto, ¿no es cierto?, de una determinada acción, a la construcción de relación. También tenemos como un, un, un subgrupo a lo que son las competencias directivas, que van vinculadas netamente a lo que es la administración y la gestión, ¿no es cierto? ¿De qué? Al desarrollo de personas, a la dirección de personas, al trabajo en equipo, ¿no es cierto? También tenemos a las competencias cognitivas que hacen referencia al pensamiento analítico, al razonamiento lógico, al razonamiento conceptual. ¿Ya? También está lo que son las competencias de eficacia personal, ya que son más que todo unas competencias vinculadas con la parte afectiva, ¿no es cierto? Como es el autocontrol, la confianza en sí mismo, el comportamiento ante el fracaso. ¿Ya? Entonces, estas son las competencias genéricas según Spencer y Spencer. Ahora vamos a pasar a otra forma de organizar las competencias. ¿Ya? Tenemos competencias básicas, competencias específicas y competencias genéricas. ¿Ya? Entonces, las competencias, esta forma de organización de competencias son complementarias, es decir, que el profesional debe tener, debe dominar, ¿no? Estas competencias. Vamos a comenzar explicando lo que son las competencias laborales básicas. Estas hacen referencia a aquellas competencias que el estudiante universitario las adquiere antes de entrar a realizar sus estudios profesionales. Entre estas está lo que son las competencias en comunicación lingüística. Entonces tiene que saber escribir, tiene que saber leer, ¿no es cierto? Entonces, tenemos las competencia matemática. Debe conocer las operaciones, las simbologías,
él debe tener un pensamiento lógico, ¿no? Debe utilizar el razonamiento en toda forma de relación de determinados conceptos. También tenemos lo que son las competencias en el conocimiento e interacción con el mundo. No estamos aislados, ¿no es cierto? Nuestra ciudad, nuestro país se encuentra vinculado, ¿no es cierto?, con distintos organismos, con otros países, con otras ciudades, ¿no? También están las competencias social y ciudadanas. Acá el, el estudiante, si se podría decir, universitario, conoce sobre democracia, conoce sobre las normas que rigen las relaciones interpersonales, ¿no es cierto? Conoce lo que es la responsabilidad cívica. También tenemos lo que son las competencias cultural y artística. Entonces acá debe tener la capacidad de respetar, la capacidad de admirar toda forma de expresión cultural, toda forma de expresión artística. También tenemos lo que es la competencia para aprender a aprender, ¿cierto? Nunca terminamos de aprender. Siempre estamos en un constante proceso de aprendizaje. Entonces tenemos también que saber cómo vamos a aprender, ¿no es cierto? En ese sentido, hace mucho se puede aquí destacar lo que es la investigación. Entonces tienen que saber investigar, ¿no? ¿No es cierto? También tenemos lo que es el tratamiento de información y competencia computacional. Estamos en un mundo donde existe mucha información, tiene que tener la capacidad de procesar esta información para poder beneficiarse, ¿no es cierto? Y también el manejo de la tecnología. Tenemos tecnología en educación, como también tecnología ligada específicamente a una determinada profesión, entonces tiene que tener esas competencias, ¿no? Para poder manejar y para poder desenvolverse en este mundo, en este contexto en el cual estamos. También tenemos lo que son competencias de autonomía e iniciativa personal, ¿cierto? Entonces, cada individuo, o en este caso, cada estudiante universitario, tiene que tener esa mentalidad, ¿no? No solo de dependencia, sino también de emprendimiento, ¿cierto? Pasando a las competencias laborales genéricas. Estas competencias son transversales, ¿ya? Estas competencias van a estar en todas las profesiones. Todos los profesionales tienen estas competencias, ¿ya? No por el hecho que uno esté estudiando letras, es decir, derecho, y otro que esté estudiando ingeniería mecatrónica, eh, van a tener competencias diferentes, ¿no? Claro, esas van a ser otro tipo de diferencias, pero otro tipo de competencias, pero en sí van a tener competencias transversales que manejen estos profesionales que quizás su área de estudio y de trabajo es diferente, ¿cierto? Para sintetizar, los hemos dividido en tres grupos. Tenemos lo que son las competencias instrumentales, ¿ya? Entre las competencias instrumentales podemos citar la capacidad de análisis, síntesis, ¿no es cierto? Todo profesional tiene que tener esa capacidad de análisis, síntesis, pensamiento reflexivo, crítico, ¿no es cierto? Capacidad de organización y planificación. Todas nuestras actividades están ligadas a lo que es una planificación, ¿no es cierto? No siempre en el ámbito laboral, sino también en otros ámbitos. Lo que es la comunicación de lengua extranjera. Un abogado tiene que conocer lo que es quizá el idioma inglés para poder atender a cierto público, a cierto cliente, al igual que un ingeniero, como se ha citado como ejemplo, ¿no? Que debe conocer este idioma para poder quizás tener mejores ventajas respecto a lo que son contratos, respecto a lo que son maquinarias, herramientas, ¿no es cierto? También están, por otra parte, las competencias interpersonales, ¿ya? Acá estas competencias transversales, se podría decir, hacen referencia a lo que es el trabajo en equipo, habilidad de
habilidad de relacionarse con los demás, ¿no es cierto? Le llaman esto habilidades sociales, ¿no? Poder interrelacionarse con los demás de manera asertiva. También están las competencias sistémicas que hacen referencia al aprendizaje autónomo, ¿no es cierto? Hoy por hoy ya es un poquito ya no muy justificable el que me enseñen, ¿no es cierto? Tanta información que existe en redes sociales, en el internet, entonces uno puede realizar su propio aprendizaje, ¿no es cierto? Su propia, ser autodidacta, ¿no es cierto? También está lo que es la parte de creatividad, liderazgo, iniciativa, espíritu emprendedor, ¿ya? Eso hace referencia a lo que son las competencias sistémicas. Respecto a las competencias laborales específicas, acá sí, no va a ser diferente, ¿no? Las competencias laborales específicas de un médico va a ser diferente a las competencias laborales específicas de un sociólogo, por decir, ¿cierto? Cada profesión, cada ámbito de conocimiento, cada ámbito de conocimiento tiene sus propias competencias, ¿no? Estas competencias son las competencias específicas. Por eso dice acá, atributos que deben adquirir los futuros graduados durante la estancia en la universidad que deben ser definidas por la experiencia de los propios titulados, ¿ya? Entonces, ellos tienen que ser competentes en su área, ¿cierto? Ahora, estas competencias específicas podemos dividirlas en dos. Unas competencias disciplinares académicas y las otras competencias profesionales. ¿A qué hace referencia estas competencias disciplinares académicas? Hace referencia a lo que son los conocimientos teóricos, principalmente, ¿cierto? No es solo saber hacer algo, ¿no? Ese saber hacer algo tiene su fundamento teórico, ¿no es cierto? Y eso, ¿dónde se aprende? Se aprende en la universidad, ¿cierto? Y eso nunca se debe olvidar. Entonces, debe formar parte de su bagaje de competencias, ¿cierto? Ahora, las competencias profesionales, sí, esas ya van dirigidas netamente a las acciones que un determinado profesional debe realizar en su ámbito específico, ¿cierto? De trabajo. Respecto a las pautas de evaluación de competencias laborales, ya para comenzar, la evaluación para la selección necesita o requiere de un proceso que va a iniciar con lo que son la definición de criterios de desempeño de un puesto, pasando por la identificación de las competencias personales, justamente de esos criterios de desempeño. ¿Para qué? Para definir lo que es el perfil de competencia. Y por último, comparar estas competencias, ¿no es cierto? La evaluación para la gestión del desempeño. Esta evaluación del desempeño supone la comparación entre competencias demostradas en el trabajo y las competencias exigidas en el puesto específico, ¿no es cierto? Acá hace referencia o debemos resaltar lo que es el desempeño laboral, ¿ya? Entonces, el desempeño laboral puede ser uno, pero las funciones de un determinado cargo puede ser otro, ¿cierto? Cuando una persona sea competente, va a haber coincidencia, ¿cierto? Cuando un profesional sea competente, va a existir esa coincidencia. Respecto a la formulación de competencias, una competencia tiene 4 elementos, ¿ya? Está constituido por lo que es el verbo de desempeño, el objeto, la finalidad que persigue, ¿ya? Y la condición de referencia, ¿ya? A ver, vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos gestionar recursos para el desarrollo de diversos proyectos que tiene a cargo de acuerdo al plan estratégico de la organización. Esto puede ser una competencia para un economista, para un administrador de empresas, ¿no es cierto? Entonces, que están vinculados a lo que son la, 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 lo que es la
son los proyectos, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el verbo de desempeño gestiona o gestionar, ¿no es cierto? El objeto, ¿qué? ¿Cuál es el contenido? Recursos, ¿no es cierto? Principalmente recursos financieros. La finalidad, ¿para qué? ¿Para qué va a gestionar recursos? Para el desarrollo de diversos proyectos que tiene a su cargo. La condición de referencia, el contexto. Ah, esta gestión de recursos debe estar enmarcada en lo que es el plan estratégico de la organización, ¿cierto? Eso es todo, estimado doctor. Muchas gracias por su atención.